Hola, bienvenidos a su canal Rosy García, Historias de Hipnosis. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Y como lo prometido es deuda, entonces ahora vamos a empezar a hacer cuenta regresiva. ¿Cómo es que van a ser las cuentas regresivas? Bueno, ahora vamos a empezar a relatar nuestros inicios, como habíamos dicho. Ahora vamos a relatar todas las historias no autorizadas, cambiando nombres, cambiando quizá algunas cuantas situaciones, pero que les van a ayudar a ustedes si en caso de que ustedes se vayan a... se identifiquen con ellas, ¿correcto? Bueno, vamos a hablar ahora en el caso de Anita, Miren, esta historia fue una historia tan bonita, es algo en donde una de mis primeras clientas, ¿sí? Tuvo la facilidad de entrar en hipnosis tan rápidamente que me impresionó, ¿correcto? Y a la vez, cuando ella cambiaba de personaje, cambiaba también las voces, cambiaba de una manera impresionante, todo como si ella estuviera representando o estuviera dentro del mismo personaje. Bueno, vamos a hablar acerca de Anita. Anita es o fue una niña en los años de los 1800. Era una niña muy hermosa, quizá no muy agraciada, pero era una niña feliz, una niña que llegó en seno de ricos, ¿sí? Su papá Eusebio era un terrateniente, pero no terrateniente de aquellos que tenían bajo el yugo a todos sus sirvientes o a sus esclavos. Él era un hombre muy pacífico que a todos sus colaboradores les regalaba un pedacito de su tierra. Entonces hacía especie de colonias dentro de sus mismas hectáreas y hectáreas de tierra que él tenía. Todos sus sirvientes lo amaban, lo apreciaban y cuidaban también de su única hija. Su hija le decía a él Patito, Patito. Anita se llamaba y le decía a él Patito, ¿sí? Porque ella se llamaba Ana Patricia. Y bueno, a ella le encantaba que le dijeran Patito, ¿correcto? Entonces todo el mundo le decía Anita, pero le encantaba que su papá le dijera Patito, mi Patito. Entonces, ella caminaba por toda la hacienda y saludaba a todo mundo. Ella conocía toda la hacienda de pe a pa, pero obvio, siempre bajo el lente de su padre. Su mamá se llamaba Clarita, una mujer un poquito delicada, un poquito en que antes de Anita ella había perdido varios embarazos. Pues entonces era esa la situación y la causa de que Anita o Patito fuera muy consentida. Cuando la clienta se transformaba en Anita, ella cambiaba a una vocecita muy melodiosa y estabas escuchando claramente a una niña de 5 años. Entonces a ella le gustaba que su papá la subiera en su caballo. Ella sabía montar a los 5 años perfectamente, un pony primero, y después ella escogió de entre toda la caballeriza de su papá, bueno, escogió un caballo blanco de grandes crines, ¿sí? Y que ella decía que no quería que la cuidaran, que ella podía hablar con su caballo, que su caballo se llamaba Alondra, porque era una yegua, ¿sí? Entonces Alondra era el nombre de su caballo o de su yegua. Bueno, ella era tan mimada, era tan querida por todos que no podía pedir más. Ella lo único que quería era tener un hermanito, y así fue. Por fin Clarita sale embarazada y ella tuvo la oportunidad de tener un hermanito.
pero ella ya estaba acostumbrándose de que entraran y salieran doctores a su casa, porque a cada momento llegaba la situación de que Clarita se sintiera mal y ella se desesperaba porque no quería que su mamá le fuera a suceder algo. Por lo mismo de que don Eusebio, que aparentemente era muy enérgico, ¿sí? Él era muy recto, él no permitía que nadie violentara en su casa a nadie. Cuando algo sucedía, bueno, él de manera enérgica, aparente, les llamaba la atención a sus empleados o a sus sirvientes, ¿sí? Y de alguna manera ellos entendían. Pero no falta un negrito en el arroz, y entonces, como eran unas tierras muy productivas, llegó el momento en que alguien se acercó a su hacienda y le pidió que le vendiera parte de sus tierras. Don Eusebio, de manera muy amable, le comentó: mis tierras no se venden, amigo. ¿De dónde es usted? Yo vengo de tierras lejanas, le dijeron, ¿sí? Y me interesa hacer algo diferente dentro de sus tierras. Tenemos planeado poner una carretera, tenemos planeado mover mercancía y bueno, la mercancía, para poder transportarla necesitamos transportarla de manera rápida para que ésta no se eche a perder. Entonces él le comentó: no, amigo, yo no vendo, ¿sí? Y esto le causó gran desasosiego al forastero. Lo único que le comentó: no es la última vez que nos veremos usted y yo. Lo siento, yo sé que va a cambiar usted la percepción de lo que dice, pero bueno, esto va a ser así. Nos vemos pronto, querido amigo. Don Eusebio no hizo caso, porque dentro de su hacienda, dentro de su léxico, no existía la maldad. No le importó qué sucedía, no le importó lo que pensaba este forastero, y bueno, él siguió adelante. Llegó el momento en que era tanta lo que Anita sentía dentro de ella, que ella quería experimentar más situaciones. Y un día que su mamá Clarita estaba con el doctor, bueno, ella se acercó a las caballerizas y le dijo a uno de los empleados o de los sirvientes que por favor le ayudara a subir al caballo, porque ella quería ir a buscar a su papá. Su papá estaba en el campo checando a los capataces y checando la siembra y la cosecha también. Bueno, él le dijo: yo voy a ir contigo, Anita. No, yo quiero darle una sorpresa a mi papá. Sabía que iban a reprenderlo, pero de alguna manera él comentó: está bien. Él toma otro caballo y se va detrás de ella a cierta distancia. Y ella se fue a buscar a su papá, pero para llegar hacia los sembradíos donde su padre se encontraba, bueno, ella tenía que pasar a un lado del camino. Y en ese momento, cuando ella va pasando por ahí, escucha que venían varios caballos relinchando inclusive y galopando alrededor de ella. Ella siente cierto temor y bueno, trata de irse por otro lado, cuando le salen al paso algunas personas encapuchadas y se la llevan. Pero ¿dónde quedó ese sirviente que iba detrás de ella? Bueno, no se supo dónde quedó ese sirviente, porque se suponía que la iba cuidando a cierta distancia, donde ella no se percatara de que la iban siguiendo. Ella relata que ella sintió mucho miedo porque la echaron en una especie de costal, en donde alcanzaba a ver parte del camino a través de los agujeritos del costal, pero ella tenía mucho miedo porque iban muy aprisa, pero no la llevaban ahora
solamente en las bridas del caballo, sino ella iba en un carruaje, en donde ella veía solamente polvo y parte del camino, pero no alcanzaba a ver dónde la llevaban. Cuando se dieron cuenta de la desaparición de Anita, entonces todos los empleados, o la mayor parte de los empleados, empezaron a buscarla por toda la hacienda. Y su papá entonces recordó las palabras del forastero cuando le dice: no es la última vez que nos volveremos a ver, amigo. Correcto, entonces ahora él se da cuenta que su hija había sido secuestrada de su propia hacienda. Cuando él busca al encargado de las caballerizas, entonces se da cuenta que alguien lo trae herido y va hacia él y le dice: ¿dónde está mi hija? ¿Dónde está mi hija? Yo iba detrás de ella porque ella quería darte una sorpresa, quería que tú te dieras cuenta que ella ya podía cabalgar por sí sola, pero yo la iba cuidando, pero no me había dado cuenta que había forasteros encapuchados que me pararon en el camino y me golpearon y me hirieron. 1000 perdones, patrón, yo no quería desproteger a la niña. Lo llevaron con el doctor, que todavía estaba ahí, y cuando lo llevan al doctor y ve su esposa que iba herido, le pregunta qué sucedió, él no contesta, pero alcanza a ver que las sirvientas cuchicheaban y como pudo se levanta y les pregunta qué pasó. Cuando una de las sirvientas le dicen que se habían robado a la niña, ella casi enloqueció. Toma un carruaje y le dice a los sirvientes que la acompañaran, que ella iba a ir a buscar a su hija. El doctor le dijo que ella no podía viajar. El doctor le dijo que eso no podía suceder. Ella no le importó y le dijo: yo voy a buscar a mi hija. Como sabía que su esposo ya había salido, ella dijo: quizá rumbo al abismo, quizá rumbo al despeñadero, quizá la llevaron por esos caminos, hay muchas cuevas por ahí. Y se llevó a dos o tres hombres con ella y se fueron en la carreta, en el carruaje, un carruaje cerrado que comenta la niña, que comenta Anita o Patito. Su padre, don Eusebio, gritaba: quiero que encuentren a mi Patito, yo la voy a buscar y los voy a encontrar. Puedo dar mis tierras, todas mis tierras a cambio de mi Patito. Cuando su madre iba pasando cerca del despeñadero, se da cuenta que habían puesto piedras, pero muy tarde, porque ese lugar era saliendo de una curva entre cerro y cerro. Y cuando pasan por ahí pusieron piedras y una de las ruedas, una de las llantas roza con la piedra, pierden el rumbo los caballos y caen por el despeñadero. ¿Y cómo es que Patito nos puede relatar toda esta historia? Resulta que Patito, inteligentemente, cuando paran a darle agua a los caballos, ella llevaba consigo una especie de cuchillo que ella le había quitado a uno de los forasteros o de los bandidos o de las personas que la habían. Rompe el costal, se sale del costal y se esconde detrás de unas grandes piedras. ¿Dónde fue eso? Cerca del despeñadero. Ella trataba de ubicarse para poder regresar a su casa, a su hacienda. Entonces, al esconderse, ella escucha que venía la carreta
y ella ve claramente cuando cae la carreta hacia el despeñadero. Ella conocía esa carreta, ella conocía ese carruaje y ella sabía que ahí iba su madre porque la alcanzó a ver. Entonces ella se asoma por el despeñadero y ve cómo se va todo el carro y ella sabía que su madre no iba a estar viva ya. ¿Cómo es que viene y llega esta clienta, esta paciente, a esta historia escalofriante? Es que ella le tiene miedo a las alturas, ella le tiene miedo a asomarse a algún lugar muy alto y ella le tiene miedo también a la soledad. ¿Y qué pasó entonces? Bueno, que ella lo más preciado, lo más amado que tenía era su madre y su padre. Y ella vio cómo se va. Cuando de repente oye los caballos y ve cómo otros caballos huyen del lugar. Y ahí ¿quién llega? Llega su padre. Cuando ella está allí en esa piedra grande asomándose hacia abajo y su padre grita: Patito, ¿qué estás haciendo aquí? Y ella empieza a llorar y le dice: mi mamá cayó allá abajo, mi mamá está muerta. Él trató de alguna manera, junto con los hombres que venían, salvar a su esposa, bajar hasta allá abajo, y le dijo a uno de sus sirvientes que alejaran a la niña, y ella le dijo: no, yo quiero estar aquí. Sí la alejaron hacia las piedras donde ella había estado escondida, y él vio cómo él y sus empleados o sus sirvientes bajaban por el despeñadero, pero ya no volvió a ver a su padre. Los únicos que regresaron fueron 2 personas que bajaron con él y que dijeron que la cuerda por donde había bajado el patrón se había reventado y el patrón cayó hacia abajo. Una triste historia, una historia muy fuerte, una historia donde mi clienta, quizá de 50 y tantos años, empezó a tener hacia las voces de la niña, hacia las voces de la madre, hacia las voces del forajido, hacia la voz de su padre, ese padre tan amado, y esa madre tan amada también, esa madre que la tuvo a ella por milagro quizá, y que le estaba tratando de dar un milagro más, que era un hermanito que nunca conoció. Gracias por ser y estar. Aprendamos que de las experiencias nosotros aprendemos también. Y demos gracias por cada una de las experiencias, y que cada una de las situaciones por las que nosotros podemos pasar día con día puede ser el resultado o la continuación de algo que sucedió quizá tiempo atrás o alguna vida pasada. Gracias por ser y estar. Yo soy Rosy García. Aquí está la campanita de notificaciones. Agréguense a mi canal, o les dejo la información de dónde poder contactarme para dar las terapias a través del Skype, videoconferencia, o directamente en mi consultorio en Playa del Carmen, Quintana Roo, México. No contesto llamadas, queridos amigos, lo contesto a través del WhatsApp. Entonces estoy a sus órdenes. Gracias por ser y estar. Namaste.